Y casi 2 años. Yo desde el velandismo... De periodismo, ninguno. No, yo del velandismo el otro día estaba pensando, no. Además tampoco duran, es una cartera... Mantilla 4 años, ¿eh? Ah, Mantilla fue... Mantilla casi 4 años, fue el que más duró. Viceministro. Fue viceministro, pero... No fue ministro del Interior. No. El último año fue ministro. Ah, el último año. Fue viceministro, pero tienes razón. Por eso, o sea, 1 año nomás. 4 años viceministro y 1 año ministro. Pero el que roncaba era él, ¿no? Pero sí tiene razón, no era formalmente ministro, era el viceministro. Pero en todo caso podríamos tener... Perkovich fue en el primer landismo que duró bastante. Sí, Perkovich duró muchísimo, pero también salió chamuscado, ¿ah? Hubo varios militares con Fujimori, me acuerdo que todos han acabado varios presos. Lo que pasa es que es un ministerio muy complicado. Ayer leía... Yo sí te acuerdas 2 veces. A viceministro Basombrío, a quien fue viceministro del Interior, y decía pues que hay un problema estructural, por ejemplo, en el tema de la policía. Que dice que la lógica de la policía, lamentablemente, porque es terrible lo que ha dicho, es de corrupción. Entonces, cualquier ministro del Interior va a tener que lidiar con eso. Bueno, esta fuga ha sido... Esta fuga ha sido un escándalo, la última fuga. 2 fugas, espías, complicaciones, no vienen, digamos, los instrumentos que deben venir de comunicaciones. El calvario de Wilfredo Pedraza. Bueno, mucho se habló que un error de Humala fue sacar a Valdés para ponerlo de premier, que su perfil no era de premier, que Valdés debió quedarse, que estaba haciendo cierta labor ahí. Bueno, pero... Porque no, evidentemente no era un comunicador Valdés, acuérdate. Así es. Pero digamos que mantuvo agenda. Sí. Yo creo que mantuvo agenda Valdés, y yo creo que es un trabajo interesante, pero no el tiempo suficiente. No era el perfil para premier, posiblemente. Pero en todo caso vamos a hablar justamente de eso. Mabel Huertas preparó el calvario de Pedraza, pero para más luces es el que más ha durado, increíblemente, sí, en este gobierno. Vamos con la información. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se ha convertido en caserito del Congreso de la República. En los 10 meses que lleva como ministro, ha salido bien librado de los apanados políticos de la oposición, incluyendo un pedido de interpelación y otro de censura. Todo esto con bastante suerte. Y claro, toda la artillería del nacionalismo. Pero esa suerte podría cambiar. Lo que le echa una sombra particular a su gestión es el tema de la DINI, el tema del espionaje. Si eso se confirma o si él tiene una reacción rápida, sí va a tener que asumir el costo político de eso, porque eso sí es muy grave. En el Perú no queremos que exista ninguna sospecha de espionaje político. El escándalo, aún silencioso, se inició a mediados de abril. La campanada de alerta fue el incremento de presupuesto en la Dirección Nacional de Inteligencia. El aumento no era poca cosa, se había multiplicado 776%, de 9.524.200 soles a 73.952.800 soles, y estaba destinado a gastos reservados. Son gastos que se usan para informantes, son gastos que se usan para recolección de información que después se procesa para convertirla en inteligencia. Son gastos que tienen un procedimiento de rendición de cuentas diferente a todos los otros gastos que realiza el gobierno o el Estado. Si bien la Dirección Nacional de Inteligencia, durante años abandonada, necesitaba repotenciarse, el gasto no era tan transparente que digamos, y resultaba hasta sospechoso el exagerado uso de recursos para informantes. La segunda campanada la dio el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Todo lo que uno se puede imaginar en el espionaje político, investigación sobre las personas, sobre sus parientes, sobre sus allegados, los operadores de este trabajo dependen del presidente de la República. Para Rospigliosi la cosa era clara. El gobierno, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, ejecutaba acciones de espionaje, chuponeo y reglaje con fines políticos. Pero el gobierno, que practica con frecuencia el silencio, pues prefirió callar y no responder a las acusaciones. Él es un desinformado, ese es el problema. Hasta que la bomba explotó. Se encontraban aquí, en este lugar. Y apareció cuando voy a llamar, me dijeron que estaba esta persona que conversó con uno de los serenos, que dijo que era el principio dirigente. Son de la policía, de la PNP. Pero estaban haciendo seguimiento a ellos.
6 policías encubiertos en pleno reglaje fueron ampallados en el Parque del Amor en Miraflores, muy cerca a las oficinas de Fernando Rospigliosi. De inteligente poco tenía la operación y la conclusión fue inmediata. El ministro tiene una responsabilidad política y ahora penal. Para el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, no fue más que una lamentable coincidencia, pues el objetivo real era una banda de colombianos. Sería torpe, inverosímil, que 6 personas juntas hagan reglaje a personajes a 100 metros de distancia. Eso obviamente es insostenible. El ministro hoy día ha dicho que él no tiene nada que ver con estas prácticas montesinistas. Pero la oposición no se tragó esa pastillita tan fácil y los fujimoristas clamaron interpelación. Es difícil creer que la DIRIN, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía, esté dedicada a esos trabajos delicados de inteligencia, cuando eso lo debería haber estado haciendo la DINANDRO. Sospechas, dudas y el fantasma del sucio seguimiento a periodistas, críticos del gobierno y opositores, ejecutado en, qué ironía, el gobierno fujimorista, recayeron en Adrián Villafuerte, el cercanísimo asesor del presidente Ollanta Humala, quizá una de las personas a quien el presidente más escucha y sobre el que se ha creado un halo de poder desmedido. El segundo señalado ha sido Víctor Gómez, jefe de la DINI y amigo del presidente, quien astutamente confundió a la prensa esta semana en su visita al Congreso con un noble, mientras él huía por la puerta falsa. Pero quien políticamente podría pagar los platos rotos es el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, quien una vez más debe comparecer ante el Congreso. ¿Cree usted que Pedraza ya debería irse a su casa? Mira, yo creo que sí. Ya él es una persona que ha sido cuestionada a lo largo de su gestión varias veces. Su imagen está desgastada, estas demoras en las adquisiciones, estas demoras en el potenciamiento de la policía. Vamos de crisis en crisis. Pedraza es el cuarto ministro de la cartera más difícil del Ejecutivo y el de mayor duración. Ha sobrevivido a las crisis generadas por la muerte de una niña en Ranrapata, en un enfrentamiento de las fuerzas combinadas. También al vergonzoso primer operativo de desalojo de La Parada. Ha superado los aprietos en los que lo puso la terrible inseguridad ciudadana, luego del atentado en la notaría Paino, y los ardorosos cuestionamientos al negarse a entregar la cabeza del nocivo general Raúl Salazar. Pero esta vez, el tema del espionaje supera la inacción, error u omisión. Es, de lejos, la más grave de todas las imputaciones. Este gobierno ya perdió el control de la seguridad ciudadana. Ningún ciudadano que sale a la calle se siente protegido por este gobierno, ¿no? Y ese es el punto de fondo. O sea, por más cambios que haya, no van a ocurrir. Para Wilfredo Pedraza llueve sobre mojado. La cerecita de tan agria torta ha sido la fuga de 5 presos, entre ellos el asesino del fotógrafo Luis Choi, de la carceleta del penal del Lurigancho. Porque hay un responsable de esto, es el Ministerio del Interior, o sea, eso es un tema claro, ¿no? Tú tienes que asegurarte que ¿dónde están, digamos, dónde empieza la seguridad? En los presos que ya tienes. Y ya como quien no quiere la cosa, ayer se fugó otro delincuente, miembro de la banda norteña La Gran Familia, esta vez del penal de Chiclayo. La gente en la calle siente, ya no que el señor Pedraza, sino que nadie en el gobierno se está poniendo al partido sobre los hombros. Es pues en medio de este clima que Wilfredo Pedraza deberá enfrentarse ante el Congreso, sobre todo ante una bancada herida por la negación al indulto de su líder. Su tarea será despejar cualquier duda sobre la ejecución de prácticas montesinistas desde el gobierno. En esta, el ministro la tiene difícil. Pero también en esta interpelación deberá enfrentarse ante una población que con justicia exige resultados eficientes en la lucha contra la seguridad ciudadana. Y luego de tanta promesa que no se cumple, tanta compra de equipos postergado, tantos robos seguidos de persecuciones fallidas, después de tanta fuga, pues en esta el ministro también la tiene difícil.
Ahora, evidentemente, no sé si la renuncia va a ser la solución, en todo caso, al problema que tiene el Ministerio del Interior per se, dentro de su estructura y las responsabilidades que tiene.